Solo un paréntesis ahí rápido, bien bonita estuvo. Vamos a intentar realizar el laboratorio, ¿verdad? Que estaba destinado para ustedes, ¿sí? Y que tenían todas estas variables, ¿verdad? Que teníamos que ir desglosando de acuerdo a los datos que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar desde el año más antiguo, ¿verdad? Es donde tenemos escasamente menos datos debido a que no lo tenemos completo, ¿verdad? Solo tenemos el segundo semestre del año 2020, por lo que vamos a iniciar de esa manera para irnos de como que en una relación muy ordenada, ¿sí? Aplicando cada una de las fórmulas para cada una de las variables. Entonces, vamos a iniciar con la realización de la variación intermensual del mes de agosto del 2020, ¿sí? Variación intermensual, ¿sí? La variación intermensual, los que tienen sus fórmulas por ahí a la mano, nos indica que es igual al IPC mes actual dividido IPC mes anterior. Licenciado, disculpe, está presentando, es que no sé si soy yo que no miro. A la que pena con ustedes, tiene toda usted la razón. No estoy presentando, ¿ves? Hoy sí me va a vocear, mire. Qué pena con ustedes. Sí, les decía que este es su laboratorio y estas serán nuestras variaciones que debíamos ir formando a través de nuestras fórmulas, ¿sí? Les decía que para el año 2020 teníamos únicamente el segundo semestre de ese año, por lo que escasamente teníamos algunos datos, ¿sí? Ante todo por el primer semestre del año 2020. Eso nos va a limitar más adelante para ir obteniendo algunos otros datos, ¿sí? Pero que a través de las fórmulas las podemos ir obteniendo. Entonces, nuestra variación intermensual, ¿verdad? Que es el primer dato que tenemos acá, que es agosto del año 2020, nos indica que es igual al IPC del mes actual dividido el mes anterior, ¿sí? Multiplicado por 100 menos 100. ¿Sí? Y en este caso sí lo podemos obtener, ¿cierto? Tenemos una variación intermensual igual al IPC del mes actual, que son 146.05, dividido el IPC del mes anterior, que es igual a 145.47. ¿Sí? Esto lo multiplico por 100 menos 100. ¿Sí? Entonces nuestra variación intermensual es igual, vamos a hacer la división, 146.05 dividido 145.47. Esto es igual entonces, ¿sí? 146.05 dividido 145.47 es igual a 1.003987. ¿Sí? Tiene más decimales, lo voy a dejar en estos 6. Igual vamos a utilizar únicamente los decimales, ¿sí? Entonces, variación intermensual es igual a 1.003987 por 100, ¿sí? Esto es igual entonces a 100.3987. ¿Sí? Nuestra variación intermensual es igual a 100.3987 menos 100.
Esto es igual a 0.3987. ¿Sí? Variación intermensual es igual entonces a 0.40. ¿Sí? 0.40, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Así es, licenciado. Va. Ahora observamos que lo que necesitamos entonces es nuestro IPC del mes de septiembre del año 2020, ¿sí? Y observamos que tenemos los datos establecidos para cada una de las variaciones y lo más fácil es desglosar, ¿sí? Esta fórmula para despejar IPC del mes actual, ¿verdad? Con nuestra variación intermensual. Entonces, el IPC mes actual es igual entonces a variación intermensual mes actual, ¿sí? Más 100 dividido 100 por IPC mes anterior. De nuestro IPC mes actual, ¿a qué va a ser igual? A 0.16 a 100 dividido 100 por el IPC del mes anterior, que sería 146.05. ¿Sí? Entonces el IPC mes actual es igual a 0.16 más 100. Es igual a 100.16. IPC mes actual es igual a 100.16 dividido 100. Esto es igual a ¿cuánto? 1.0016. IPC mes actual es igual entonces a 1.0016 por 146.05. Esto es igual 146.2836.8. IPC mes actual es igual a 146.28. ¿Sí? ¿Vamos bien? Disculpe, licenciado. Dígame, a la Tengo orden. una pregunta. Fíjese que yo hice mi laboratorio, pero no dejé detallado todos los procedimientos. No hay ningún problema. Y entonces, ¿cómo voy a saber yo que sí los hizo? Ah, porque sí los hice. Yo sí los hice, se lo aseguro. Sí, hasta le pregunté a usted. Ahí vamos a chequearlo, no tenga pena. No hay problema. Ah, bueno, gracias. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Luego, obtenemos nuevamente nuestra variación intermensual. Utilizamos la misma fórmula. Si me permiten ustedes, le vamos a dar un copy-paste acá para obtener nuestra variación intermensual del mes de noviembre del 2020. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces a 148.65, que es nuestro IPC del mes actual, dividido 147.83.
que es nuestro IPC del mes anterior por 100 menos 100, ¿sí? Entonces, 148.65 es igual a 147 dividido, perdón, punto 83. Esto va a ser igual entonces a 1.0055469. ¿Sí? Entonces nuestra variación intermensual es igual 0.055469 por 100 y va a ser igual a 100.55469. ¿Sí? 100.55469 menos 100 es igual a 0.55469. Nuestra variación intermensual del mes de noviembre del 2020 es igual entonces a 0.55. ¿Sí? Listo. Luego sacamos la variación intermensual del mes de diciembre del 2020. ¿Sí? Si me permiten dar un copy-paste por acá, va a ser igual entonces a 148.64 dividido 148.65. Desde ya, ¿sí?, podemos observar nuestra aplicación de la fórmula y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un número negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los precios, ¿sí?, el índice de precios al consumidor se redujo en relación al año anterior, ¿verdad? Entonces ya desde ahí podemos ir nosotros teniendo una noción de cuál va a ser esa variación intermensual, ¿sí? Entonces 148.64 dividido 148.65 es igual 0.9999. ¿Sí? La variación entonces intermensual por 100 es igual a 99.99. ¿Sí? 99.99 menos 100 es igual a 0. Menos 0.006727. Esto va a ser igual entonces a menos 0.01. Entonces tenemos nuestra variación intermensual del año 2000, de diciembre del año 2020. ¿Sí? Licenciado, perdone una consulta. ¿Por qué al finalizar el año 2020 en las variaciones intermensuales sí nos da negativo, más sin embargo en el 2021 no nos da ninguna variación intermensual negativo hasta el 2022? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Sí? Sí, porque igual los precios pues se van aumentando, más sin embargo en el 2022, bueno, a mí me quedó negativo, no sé. Exacto. Fíjese que acá nosotros vamos a poder observar en uno de estos que también nuestra inflación, o sea, nuestro índice de precios al consumidor, en uno de estos datos también se redujo de un mes a otro. Entonces, hasta eso, aquí ve, aquí vamos a tener un dato, ¿sí?, mayor a este, para que este vuelva a ser negativo, ¿sí? Si los demás dieran positivo, es porque
los índices, ¿sí? Del precio, o sea, consumidor, siguen siempre al aumento, ¿sí? ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí me casaba dura, perdón, porque era en enero del 2022. Entonces yo tomé el de diciembre. Va. Ahí vamos a llegar. No tenga pena. Gracias. Lo vamos a ir resolviendo así poco a poco. No se preocupe. Ahorita sí es observable ese fenómeno debido a que el IPC de noviembre es mayor al IPC de diciembre. ¿Sí? Por eso se vino a la baja esta variación intermensual. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos acá un problema bastante serio. ¿Sí? Que en febrero del 2021 solo tenemos nuestra variación interanual, ¿sí? Y necesitamos nuestro IPC y nuestra variación intermensual, ¿sí? Entonces, yo les di una fórmula que es acá la número 9, ¿sí? Donde establece que podemos utilizar esta fórmula cuando solo tenemos una variación interanual sin que tengamos completo nuestro año anterior al actual, ¿sí? Al que estamos estudiando. Entonces nosotros podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Para IPC del año 2021, ¿sí? Que sería la siguiente, ¿sí? IPC del mes actual es la variación intermensual del mes posterior más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC, ¿sí? Del mes anterior al actual, ¿sí? Y eso sí lo tenemos, ¿cierto? Tenemos la variación intermensual, ¿sí? Del mes posterior y tenemos el IPC del mes anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos van a ir acá? 0.33 es la variación intermensual del mes posterior más 100 dividido 100 por el IPC del mes anterior, que era, si no estoy mal, 148.64, no, 87, 87, 148.87. 87, que es el del mes de enero del 2021, ¿cierto? Correcto. Va. Entonces, aplicamos nuestra fórmula, 0.33 más 100 es igual a 100.33. 100.33 dividido 100 es igual a 1.033. 1.033 por 148.87. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 1.0033 por 148.87 es igual a 149.36, 1271. Entonces 149.36. Entonces tenemos nuestro IPC para el mes de febrero del 2021, ¿sí? Pero que es que nosotros nos metimos al Banco de Guatemala y solo le dimos copy paste y a mí me da 149.34, sí. El problema es que tenemos escasos datos y el año anterior solo posee el segundo semestre del año. Si nosotros aplicamos la fórmula de la variación interanual, ¿sí? Para despejar la fórmula del IPC, necesitaríamos el mismo IPC, pero del mismo mes del año anterior. Entonces no lo tenemos,
debemos aplicar esta fórmula para este caso excepcional y nuestra variación en este caso es de 2 centavos. ¿Sí? Pero que está lo más apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos nuestra variación intermensual de ese mes. Si no cumpliríamos siempre con la fórmula establecida para la variación intermensual y el dato acá lo tendríamos un poco más apegado a la realidad. ¿Sí? Entonces ya sabemos aquí quiénes copiaron, ¿verdad? Que si tenemos el dato de 149.34 es porque lo copiaron. No están aplicando su fórmula de manera correcta. ¿Sí? Porque las matemáticas en la aplicación de la fórmula va a ser esa siempre. Y yo pensé que era mi Excel porque todas esas fórmulas me variaron por 2 por 1 centavo. En algunas ocasiones sí. Y de hecho, a partir de esta variación, van a ver ustedes que cuando apliquemos la fórmula de la variación acumulada, ¿sí? O de la promedio, vamos a tener ese inconveniente. ¿Sí? Pero ustedes debían despreocuparse porque están aplicando la fórmula de manera correcta, ¿sí? Y de manera matemática. Entonces vienen ustedes y aplican la fórmula para la variación, ¿sí? Intermensual y dicen, ¿verdad? IPC del mes actual dividido el IPC del mes anterior, ¿sí? Por 100 menos 100. Entonces nos da 0.33 nuestra variación intermensual. Entonces ven ustedes que ya podemos realizar nuestra variación acumulada y nuestra variación promedio, ¿sí? La variación acumulada se puede sacar de 3 formas. Aplicando nuestra fórmula, ¿sí? Que es igual a IPC mes actual dividido IPC diciembre del año anterior por 100 menos 100, ¿sí? Sumando las variaciones intermensuales, ¿sí? O la suma de la variación acumulada anterior más la variación intermensual, ¿sí? Que nos da lo mismo, ¿cierto? 3 formas tenemos para nuestra variación acumulada. Luego podemos obtener nuestra variación promedio, ¿sí? Vamos a sacar el promedio de las variaciones interanuales. 5.24 más 6 es igual a 11.24. Dividido 2 es igual a 5.62. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aplicamos la fórmula acá, nos indican que es el IPC promedio al mes actual, o sea, 148.87 más 149.36 dividido 2, que va a ser nuestro IPC promedio al mes actual, dividido el IPC promedio de los mismos meses del mes anterior. Y eso no lo tenemos tampoco. No tenemos ni enero ni febrero, ¿sí? No podemos sacar ese promedio para aplicar nuestra fórmula de la variación promedio, ¿sí? O de la inflación promedio. Entonces lo que hacemos es que tomamos la variación interanual, sumamos enero y febrero, lo dividimos dentro de 2 y obtenemos nuestra variación promedio, ¿sí? Muy bien. Luego necesitamos otro IPC de abril del 2021, ¿sí? Entonces despejamos la fórmula de la variación intermensual, porque ahorita sí tenemos nuestra variación intermensual de ese mismo mes y aplicamos la fórmula, ¿verdad? Esto va a ser igual entonces a nuestra variación intermensual más 100 y dividido 100
por nuestro IPC del mes anterior, ¿verdad? Y nos da 150 exacto. ¿Sí? Entonces, podemos obtener nuestra variación acumulada. ¿Sí? Y para que sea más fácil, podemos sumar. Más 15, más 33, más 33, más 11. 0.92 o la variación acumulada anterior más la variación intermensual actual. Nos da el mismo resultado, ¿cierto? Entonces ya tenemos abril 2021 completo con todas nuestras variaciones. ¿Alguna duda hasta aquí ahorita? Disculpe, allí me perdí. ¿Cuál fue el que sacó ahorita? Perdón, es que yo lo estaba haciendo en Excel, pero me perdí en ese último. El Saqué la 0.92. variación, no tenga pena. Saqué la variación acumulada de dos formas, ¿sí? O suma usted las variaciones intermensuales que lleva hasta el mes de abril, o es la suma de la variación acumulada anterior más la variación intermensual actual, y nos da lo mismo, ¿sí? Sí. Ya le entendí. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces nos vamos a mayo. Sí, dígame, no tenga pena. Disculpa, licenciado, Hola. en este caso siempre se aproxima a 2 dígitos, siempre. Si fuera tan gentil, sí, ¿verdad? Porque todos los datos que podemos observar en las páginas web de las entidades que nos brindan estos datos utilizan los dos decimales. Entonces, si queremos analizar o interpretar los datos que ellos nos brindan, tendríamos que utilizar lo mismo. Con gusto. Bueno. Gracias, licenciado. Ahora entonces aplicamos nuestra fórmula de la variación intermensual, ¿sí? Esto va a ser igual entonces al IPC del mes actual dividido IPC del mes anterior, ¿sí? Por 100 menos 100. Me da 0.16. ¿Puedo sacar mi variación promedio? Sí, ¿verdad? Sumo las variaciones interanuales desde enero hasta mayo y es igual a 27.45. Estoy obteniendo 5 datos, por eso lo divido dentro de 5 y el resultado me da 5.49. ¿Sí? Ya tengo mi variación promedio. Luego necesito otra variación intermensual. ¿Sí? Aplico la fórmula de la variación intermensual. IPC mes actual dividido IPC mes anterior por 100 menos 100, 0.19. ¿Sí? Ahora necesito el IPC del mes de julio del 2021. Como tengo mi variación intermensual, despejo la fórmula y aplico, ¿verdad? Variación intermensual más 100 dividido 100 por el IPC del mes anterior, 151.02, ¿sí? Podemos obtener acá nuestra variación acumulada, sí, ¿verdad? Ambas formas. Como ahorita ya existe una variación en centavos, vamos a ver si nos da. O sumamos desde enero a julio nuestra variación intermensual, o bien variación acumulada anterior más variación intermensual, ¿verdad? Nos da lo mismo. Nuestra variación promedio también, ¿verdad? Obtenemos el promedio desde enero hasta julio de la variación interanual, nos da 35.18.
como es hasta julio, lo dividimos dentro de 7 y tenemos un promedio entonces de 5.03. ¿Sí? Y ya tenemos julio del 2021, ¿cierto? Con su IPC, con su variación acumulada y con su variación promedio. ¿Sí? Ahora necesitamos nuestra variación intermensual. Igual, ¿sí? Variación intermensual es igual. IPC mes actual dividido IPC mes anterior, ¿sí? Por 100 menos 100, 0.21, ¿sí? Ya tenemos septiembre del 2021 completo, ¿sí? Luego necesitamos octubre, nuestro IPC. Y tenemos también nuestra variación intermensual. Aplicamos la fórmula despejada, ¿verdad? Que sería igual a la variación intermensual más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC del mes anterior, ¿sí? Puedo sacar mi variación acumulada con la variación acumulada del mes anterior más la variación intermensual del mes actual. Y mi variación promedio, ¿sí? Agarro mi variación interanual desde enero a octubre. Esto va a ser igual a 45.43. Lo divido dentro de los 10 meses que están en estudio y sería 4.54. Mi variación promedio. Entonces ya tenemos octubre del 2021. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, licenciado. Perfecto. Todo bien, Bueno. Nos vamos entonces a diciembre del 2021. ¿Sí? Y necesitamos nuestra variación intermensual. Como tenemos los dos IPC que necesitamos, aplicamos la fórmula, ¿sí? IPC mes actual dividido IPC mes anterior, ¿sí? Por 100 menos 100, 0.17. Nuestra variación acumulada anterior, más la variación intermensual actual y nuestra variación promedio. Sacamos el promedio de todas las variaciones interanuales desde enero a diciembre del 2021 y la suma es igual a 51.39 dividido dentro de 12, 4.28, nuestra variación promedio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí lo tienen más o menos así? ¿No? Disculpe, ¿Por qué? licenciado. Hola. La variación acumulada le dio 3.8. 3.08. 3.08. 3.0678. Gracias. Dígame, porque entonces me deja a mí con la duda de variación acumulada. No sé. Sí, lo tengo diferente. Tengo 3.07. Tengo una pequeña diferencia con usted. ¿De qué mes y de qué año? Diciembre el último que acaba de ser, diciembre de 2021. Ah, el 2021. Usted tiene 3.07. Sí. Puede ser que usted utilizó la suma de las variaciones intermensuales. Nos da menos. ¿Sí? Aplicó la fórmula. Yo puse el índice o el IPC
dividido el índice el último índice del año anterior, o sea, de diciembre, Ya, por de 100 menos diciembre. 100. Vale. Entonces usted hizo esto, ¿sí? Como aplicó la fórmula, usted hizo su IPC del mes actual dividido el IPC de diciembre del año anterior, ¿sí? Por 100, 100, ¿sí? 3.07. Es problema de aproximación, ¿verdad? Eso también me salió a mí, licenciado. Lic, a mí también me salió Está correcto. 3.07. Dejémoslo 3.07. Está correcto porque aplicaron la fórmula de manera correcta. Entonces está bien. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Es probable que acá entonces tengamos en nuestra variación interanual más decimales que hacen, ¿sí? Que la suma entre 3.07 y 2.89 no de 6, sino de 7. ¿Verdad? Eso es lógico. ¿Verdad? Entonces no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. No tengan pena. 3.07 está perfecto. Ah, es una aproximación de 0.17. Ahí es la diferencia porque yo también tenía 3.06. Bueno, entonces ya vieron. Está relacionado con nuestra variación intermensual, seguramente, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ya tenemos Lic, 2020. disculpe. Hola. Mire, y si uno a la hora del examen hace el procedimiento que yo hice, porque a mí también me salió 3.07, ¿estará bien o lo tenemos que hacer como usted lo trabajó? No, hombre, si la fórmula está dada, entonces si usted aplica la fórmula, usted la va a tener bien. No se preocupe de eso. Gracias, Lic. No hay ninguna pena. El problema es que aquí tenemos una variación por este IPC de febrero 2021. Ese es el motivo por el que se debe esa variación en decimales, ¿sí? Pero no se preocupen, si aplicamos de manera correcta la fórmula, vamos a obtener ese dato y va a estar bien, no se preocupen. Bueno, ahora bien, nos pasamos al 2022, ¿sí? Acá nos solicitan más datos como la variación interanual, ¿verdad? Debido a que para aplicar esta fórmula tenemos el año completo 2021, ¿sí? Entonces vamos a iniciar por lo simple, que es nuestra variación intermensual. La variación intermensual entonces va a ser igual al IPC actual dividido el IPC del mes anterior por 100 menos 100, ¿sí? Ustedes se dan cuenta aquí que nuevamente sale negativo, tal como la jovencita nos platicaba al principio, pero se debe a esto, ¿sí? Que en diciembre traíamos un IPC de 153.20 y en enero de 153.14. Esto quiere decir que el índice de precios al consumidor bajó, ¿verdad? La inflación bajó. Y esto se vino a la baja. ¿Cómo se observa? A través de un número negativo, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir también es que nuestra variación acumulada es lo mismo, ¿sí? Que la variación intermensual. ¿Cómo sabemos esto? Acá, ¿verdad? Acuérdense que esto tiene una relación. Entonces, la variación intermensual con la variación acumulada en el mes de enero siempre hace la misma. Lo mismo que sucede con la variación interanual va a ser lo mismo que la variación promedio. ¿Por qué? Porque el promedio de 5.24 cuando solo tenemos un mes es igual a 5.24 dividido 1. Entonces es igual a 5.24. ¿Sí? Entonces acá, solo con la variación intermensual que encontramos aquí, podemos establecer nuestra variación acumulada. Entonces necesitamos ahora aplicar la fórmula de la variación interanual, ¿sí? Lo vamos a hacer por acá.
La variación interanual, ¿qué dice la fórmula? IPC mes actual dividido IPC ¿qué? Del mismo mes, pero del año anterior por 100 menos 100. Mismo mes, año anterior por 100 menos 100. ¿Ok? La variación interanual es igual entonces al IPC del mes actual. 153.14. ¿Sí? Dividido el mismo mes del año anterior. 148.87. Por 100 menos 100. ¿Sí? Entonces mi variación interanual es igual a 153.14 dividido 148.87. Eso va a ser igual 153.14 dividido 148.87 es igual a 1.28, 1.028, 68. ¿Sí? Variación interanual es igual a 1.02868 por 100. 102.86827. ¿Sí? 102.86827 menos 100 es igual a 2.8627. Nuestra variación, perdón, acá era interanual. Y aquí también anual. Es igual a 2.87. ¿Sí? Nos vamos acá. 2.87. Entonces ya tenemos también nuestro promedio. Que es igual a 2.87. Licenciado, disculpe. Hola. Fíjese que yo no subí mi laboratorio porque ya el 2022 yo ya no lo hice. Ok. Ahí es donde me quedé trabado porque solo tenía el índice, entonces no sabía cómo sacar los demás, más variaciones. Pero sí pude sacar, ahorita comparando porque acabo de llegar a mi casa y estoy abriendo mi Excel. Sí, miro que sí tengo lo mismo que usted en los demás. Muy Solo en bien. mayo me cambió de mayo de 2021 porque de plano por el índice de abril también está formulado, entonces no me saca el, el dato. Este de acá, el de Ajá, 150. sí. Bueno. Bueno, Pero a mí sí en abril me salió, ¿sabe? Me salió 149.84. No sé si está bien. fíjese que no. Debería de tener este dato. Porque estamos tomando en consideración el 0.11, que es la variación intermensual del mes actual, o sea, de abril, ¿sí? Más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC del mes anterior, o sea, marzo 2021. Y sí debería de tener un dato totalmente diferente. Yo tengo 150 aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula en abril. Yo apliqué la fórmula de esa de saber de 22. Sí, del de
Entonces creo que esa es la que tengo mal, porque esos son los datos que no me salen y ahí ya no pude seguir con el 22. Entonces yo no lo subí. Sí, para encontrar los IPC, lo ideal es que usted desglose su fórmula o despeje su fórmula de la variación intermensual para poder establecer los IPC. Solo vamos a tener dos casos en todo el laboratorio, que es febrero 2021, que tuvimos que utilizar la variación intermensual del mes siguiente, ¿sí? Con el IPC del mes anterior, ¿verdad? Para que nos diera este 149.36. Sí, lo raro que eso sí me salió, pero el de abajo no. Revisemos su fórmula si quiere, revísela y aplique matemáticamente bien los datos. Tendría que salirle este 150. 150 o lo más aproximado posible. Ajá, Está bien, te voy a revisar y gracias. a la base. Luego, tenemos que realizar el IPC de marzo del 2022, ¿sí? Como tenemos la variación intermensual, entonces aplicamos la fórmula, ¿sí? Sería nuestra variación intermensual del mes actual a 100 dividido 100 por el IPC del mes anterior. Entonces a mí me da 156.09. Podemos entonces obtener el acumulado, ¿cierto? Disculpe, licenciado, Variación acumulada. perdón que le ¿Sí? interrumpa. No Fíjese tengo que pena. allí me da 156.097 y yo lo dejé con 0.97 porque si le da, si lo reducía, perdón, si lo aproximaba me salían 0.8, perdón, 10. Ay, no sé, ya Ajá. me confundí. Bueno, usted Sí, me entiende, no me preocupe. 156.10. Ajá, entonces, ¿qué Ah, habré hecho mal? nada, nada, porque aquí me lo está redondeando el Excel. Sí, a mí No me también lo me dio igual, redondeó. licenciada. Entonces 1.5 más 100 igual dividido 100 igual multiplicado por 153.79. Sí, pues les da 156.09685. Entonces le pusieron punto 10. ¿Sí? Yo la Entonces yo dejé aquí con tengo solución. 0.97, perdón, Pero como estamos utilizando solo dos decimales, lo ideal era que lo aproximara a 10. punto 10. Ajá. Yo aquí les voy lo voy a cuadrar, digámoslo así, ¿ah? A punto 10 para que ustedes tengan la respuesta correcta, aplicándolo así de manera a mano, ¿cierto? El Excel porque me lo está redondeando, ¿sí? No hay pena, así dejémoslo. Entonces podemos obtener nuestra variación acumulada mes anterior, más variación intermensual mes actual, ¿sí? Necesitamos nuevamente nuestra variación interanual. Entonces, la variación interanual es igual al IPC del mes actual dividido el mismo IPC del mismo mes. Entonces es de marzo, ¿sí? Por 100 menos 100, ¿sí? 4.18. Entonces ya podemos sacar nuestra variación promedio, ¿sí? Esto es igual entonces a 10.03, la suma de estos 3 meses dividido 3 igual a 3.34. Ya tenemos marzo 2022. Luego necesitamos en abril únicamente la variación interanual. Hacemos lo mismo. IPC mes actual dividido IPC del mismo mes del año anterior. ¿Sí? Ley, perdona que lo interrumpa Bien, otra vez. menos 100. Así es, dígame. Como estaba revisando en Excel, entonces, ¿cómo fue que sacó la variación interanual de enero del 2022? Exacto. Lo hice de la siguiente manera.
Interanual. IPC, ajá, interanual, Ajá, ese. Sí. va. IPC, ¿sí? Del mes de enero del 2022, Ujú. dividido el IPC del mes de enero del 2021, por Ok. 100 menos 100, Ok, gracias, muy amable. a la orden. Bueno, ahora tenemos nuevamente la realización del IPC del mes de junio del 2022, ¿sí? Con la fórmula despejada, esto va a ser igual a la variación intermensual más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC del mes anterior, ¿sí? Entonces ya podemos sacar nuestra variación acumulado, ¿cierto? Variación acumulado mes anterior más variación intermensual mes actual, ¿sí? Necesitamos nuevamente la variación interanual. Esto va a ser igual al IPC mes actual dividido el IPC del mismo mes del año anterior, o sea, junio, ¿sí? Por 100 menos 100, ¿sí? Entonces ya podemos obtener nuestra variación promedio, ¿sí? Hasta junio. Esto nos da un total de 28.02 dividido 6. Esto es igual a 4.67. ¿Sí? Muy bien. Luego nos vamos a agosto 2022. Acá sucede algo parecido, ¿sí? Para obtener el IPC, ¿verdad? Porque tenemos la variación interanual. Pero acá sí tenemos el IPC del mes anterior. O sea que sí podríamos este IPC sacarlo a través de la fórmula de la variación interanual, ¿sí? ¿Nos atrevemos a sacarlo así? Esto va a ser igual a la variación interanual más 100, ¿sí? Dividido 100 por el IPC del mismo mes del año anterior, o sea, agosto. A 164.76. ¿Sí? Entonces ya puedo sacar mi variación intermensual, ¿sí? Esto es igual al IPC del mes actual dividido el IPC del mes anterior por 100 menos 100, ¿sí? Por ende, ya puedo sacar mi variación acumulada más la variación acumulada mes anterior más la variación intermensual del mes actual. Y ya podemos obtener también nuestra variación promedio, ¿sí? Hasta agosto, de enero a agosto, es igual a 45.25 dividido 8, 5.66. ¿Sí? Disculpe, licenciado. Fíjese que acá yo hice lo que ocurrió en febrero del año anterior. O sea, usé la fórmula anterior, no esta que usted acaba Despejada. de decir. Ajá. Sí, yo igual que la Utilicémosla. compañera, No Sí, tenga- la fórmula despejada, Ujú. y sí, la variación es bastante. Sí, para la variación promedio. 164.23. para La el variación IPC, promedio. IPC. Va. Sí. Del La mes de agosto anterior del era la 2022. siguiente. A la fórmula anterior, entonces es igual, ¿sí? A la variación intermensual utilizaron ustedes, ¿cierto? Así Sí, es. más 100 A 100 dividido 100 por ¿sí? 163.94. Por 163.94. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien.
Si se dan cuenta, la variación es grande. De hecho, acá solo tuvimos una variación de 2 decimales. El problema aquí es que no teníamos opción, ¿cierto? De obtener a través de la variación interanual el IPC de febrero del año anterior. En cambio, aquí sí. Si ustedes lo hacen de las dos formas, conmigo lo van a tener bien, ¿ok? No hay ningún problema. Saben que ustedes tienen 164.23. Sí, eso es Exacto. Sí, Lick, yo sí tengo también. Va, pero entonces nos va a variar. Pero entonces ya nos varió la variación intermensual, ¿cierto? Sí, correcto. Muy Sí, bien. licenciado, disculpe. Sí. Cuando se tiene el IPC del año anterior, del mismo mes, entonces se despeja la fórmula. Es que estoy copiando mis fórmulas. Sí. Eso sería lo Entonces ideal. Sí, es eso igual sería a lo la ideal. acción interanual más 100 menos 100 o dividido Ajá. Es igual a la variación interanual. del mismo año. Esa mm, sí la tenía. Ajá, sí, del mismo año. Sí, más 100 Ujú. dividido 100 multiplicado por el IPC del mismo mes del año anterior, o sea, agosto 2021. Ya la tengo, licenciado, gracias. Muy bien. Cualquiera de las dos formas está bien. Lick, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetirlo nuevamente? Sí, con mucho gusto. En este caso, como tenemos nuestro 2021 completo y el único dato que teníamos, al igual que en el año anterior, que solo tenemos la variación interanual, usted despeja su fórmula, ¿sí? Entonces va a utilizar, ¿sí? La variación interanual del mes actual más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC del mismo mes del año anterior. En este caso es agosto del 2021. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, con estos datos podemos sacar nuestra variación promedio. Tomamos todas las variaciones interanuales desde enero a agosto. La suma da 45.25. Dividido 8, esto es igual a 5.66. ¿Sí? ¿Ustedes quisieran sacar este dato con la fórmula? ¿Quieren que probemos a sacarlo así? Con fórmula. Sí, Lick, porque yo creo que esa no me Va. dio. 566 le salió a usted. Ajá. Va. La fórmula establece el IPC promedio hasta el mes actual dividido el IPC promedio del año anterior hasta el mismo mes, ¿cierto? Por 100 menos 100. Entonces, si sacáramos un promedio, ¿sí? De enero a agosto, vamos a tener una suma de 1268.70 dividido 8 va a ser igual a 158.59. ¿Sí? Este es el promedio de los IPC hasta el mes actual, ¿sí? O sea, de enero hasta el mes actual. Dividido el IPC promedio, ¿sí? De los mismos meses del año anterior. Entonces nos vamos al promedio de enero a agosto. La suma da 1201.18 y el promedio me da 150.15. ¿Sí? ¿Dónde lo pusimos? 150.15 por 100 menos 100. Entonces, más 158.59 dividido 150.15. Esto lo multiplico por 100. Y a esto le quito 100. 5.62. ¿Sí? Seguimos teniendo el problema
de nuestra variación del IPC, ¿verdad? Porque lo estamos tomando en cuenta para este promedio hasta agosto, ¿sí? Muy bien. Si ustedes tienen este dato o hacen el promedio que yo acabo de hacer, donde nos da 5.66, está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Cualquiera de los dos Luego, resultados. ¿cómo? Cualquiera de los dos resultados estarían bien entonces, licenciado. Sí, por supuesto. Sí, Ok. así es. Es la variación de los centavos que traemos desde febrero, que si se dan cuenta es el único que tuvimos que utilizar esa fórmula de nuestra variación intermensual del mes siguiente. ¿Verdad? Esa es la única diferencia que traemos con todo esto. Luego nos vamos a octubre del 2022, ¿sí? Necesitamos nuestro IPC, pero si tenemos nuestra variación intermensual, entonces hacemos lo mismo, ¿sí? Variación intermensual más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC del mes anterior, ¿sí? Vamos a sacar nuestra variación interanual nuevamente, ¿sí? Es igual al IPC del mes actual dividido el IPC del mismo mes del año anterior por 100 menos 100. Ya podemos sacar nuestra variación acumulada, del mes anterior más variación intermensual del mes actual y nuestro promedio, ¿sí? Acá me da 63.99 dividido 10, un promedio de 6.40. Y por último tenemos diciembre, ¿verdad? Acá lo que necesitamos es nuestra variación intermensual, ¿sí? Pero como tenemos los Disculpe, dos, ¿sí? en el mes de octubre, ¿cómo fue que le dio ese 8.91? Yo tengo 8.99. Es la suma, Ajá. ¿sí? La suma de la variación acumulada anterior, Ujú. o sea, septiembre, más mi variación intermensual, 8.91. 8 y 3, 1. 8 más 3, 1. Es por la aplicación de la fórmula, licenciado. Pues yo también tengo 8.99. Ah, entonces la fórmula establece lo siguiente, ¿sí? Para la acumulada es IPC mes actual y diciembre del año anterior. Entonces usted tiene IPC mes actual dividido el IPC de diciembre del año anterior por 100 menos 100. ¿Estamos? Sí, Sí, gracias. licenciada, gracias. Sí, eso también tengo yo. No hay pena. Ahí estamos. Muy bien. Y por último, diciembre. Vamos a aplicar la fórmula de variación intermensual. IPC mes actual dividido IPC mes anterior por 100 menos 100. ¿Sí? La variación interanual es igual IPC mes actual dividido IPC el mismo mes del año anterior por 100 menos 100. Podemos obtener entonces la variación acumulada, ahora con fórmula, ¿verdad? Porque creo que así lo tienen ustedes mejor. Dividido el IPC de diciembre del año anterior. Sí, por 100 menos 100. Y el promedio, sí, a mí me suba 82.39 dividido 12, 6.87.
¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Y la última parte de su laboratorio es que debían obtener sus salarios mínimos desde el 2019 hasta el 2020, ¿sí? Entonces, si ustedes los obtenían de esta manera, solo nos podíamos dar cuenta que entre el 2020 y 2021 no hubo ningún incremento. De hecho, por eso es esta línea recta que está establecido en estos 2 meses, ¿sí? Y nuestra gráfica quiere decir eso, ¿verdad? Que existen incrementos por año de manera constante, ascendente, ¿sí? Porque aunque sea constantes, ¿sí? No tiene una variación descendente, sino que sigue siendo constante lineal, ¿verdad? En este caso lo podemos observar de esa manera, ¿sí? Que era cuando estábamos en pandemia, creo exactamente. Y luego han habido variaciones, ¿sí? Si ustedes hicieron la variación del 2023 con cualquiera de los dos datos que tenemos ahora, con el 5% y con el 4% y 7%, no hay ningún inconveniente, ¿sí? ¿Verdad? Con cualquiera de los dos datos lo podían hacer. ¿Y cuál es el salario mínimo real? Dice que el salario mínimo real es igual, ¿sí? Al salario nominal, le llaman ellos, o sea, el salario mínimo normal, dividido, ¿sí? El IPC de diciembre de ese mismo año, o sea, del 2020, dividido 100, ¿sí? Entonces, si lo hacemos, vamos a hacerlo por acá, vamos a tener el IPC de diciembre del 2020 es igual a 148.64. Si lo dividimos dentro de 100, vamos a tener este dato, ¿sí? Ahora, el salario mínimo de ese año dividido este denominador nos da 2013.166. Por eso 2013.17. Siempre el salario mínimo real va a ser menor al salario nominal. ¿Por qué? Porque nuestro poder adquisitivo siempre es menor de acuerdo al alza de precios que existen en un cierto periodo determinado, ¿sí? Eso quiere decir que estos pocos incrementos a nuestro salario no son suficientes o no están al mismo nivel del incremento de precios que se está dando durante la variación anual, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que nuestro poder adquisitivo, ¿sí? Siempre va a ser menor, aunque nuestro salario siempre o se mantenga constante o tenga muy mínimos incrementos, ¿sí? Los porcentajes de incrementos a los precios siempre van a ser mayor al mínimo incremento que nos hagan al salario, ¿sí? Entonces nuestro poder adquisitivo baja, ¿verdad? Pero si el incremento de los IPC es del 2% y a mí me están aumentando el 10% en mi salario mínimo, entonces ahí la gráfica de mi salario mínimo real va a cambiar, ¿sí? Va a ir entonces de manera ascendente. Mi poder adquisitivo cambia, ¿verdad? Gano más en relación a los precios en el mercado, mi poder adquisitivo cambia, ¿verdad? Esto es en relación al salario mínimo, Disculpe, ¿sí? licenciado, Exacto, digamos. lo del salario mínimo, que siempre va a ir hacia abajo, dependiendo El bueno, IPC dependiendo del poder del mes de adquisitivo, diciembre. Ajá. ¿es únicamente aquí en Guatemala o tiene que ser así? Aquí en Guatemala. Ah, bueno, sí, yo creí que no era correcto que fuera así. Aquí en Guatemala. Igual, usted su salario real puede que esté sobre el salario mínimo, ¿cierto? No necesariamente tenemos que tener o ganar el salario mínimo. Digamos, si aquí ponemos a alguien que gane 15,000,
El salario real siempre va a ser menor, ¿sí? Pero aquí va a estar determinado siempre, ¿sí? De acuerdo a nuestro poder adquisitivo. Bueno, aquí se movió tanto porque tendríamos que tener una relación de todos estos, de todos los años, digamos, ¿verdad? Pero acá sí podría existir, en lugar de un descenso, un ascenso, porque podemos estar sobre los precios establecidos, ¿sí? Gracias, licenciado. Muy bien. Perfecto. Realmente para mí, pues siempre va a ser un gusto, señores, poderles brindar sus respectivas clases, ¿oyeron? Y agradezco de antemano que ustedes puedan estarse conectando de manera periódica a estas clases, ¿sí? Lo que sí he podido observar es que hay gente que si no se conecta a las clases, si lo podemos observar en el chat, ¿verdad?